Vamos ahora a pasar a la palabra del Señor. Vamos a leer en el Evangelio según Juan, en el capítulo 1. Evangelio según el apóstol Juan. Leemos en el versículo 6. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo fue por él hecho, pero el mundo no lo conoció. A lo suyo vino, y los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Amén. Y que el Señor bendiga su santa palabra. Vivimos hoy en día una época bastante igualitaria, ¿verdad? En todos los sentidos. Igualitaria, pues no solamente entre clases o entre sexos, en todos los sentidos es una época en la que se proclama eso, la igualdad de todos los seres humanos, ¿no? Por supuesto que es algo bueno, la igualdad de todos ante la ley, que no haya distinciones, privilegiados, a los cuales pues uno pues esté exento si hace según qué cosas, no, quien la haga, que la paga, todos iguales ante la ley. Entonces, por supuesto que también es bueno tener igualdad de oportunidades, ¿no? Que no seamos discriminados por nuestros orígenes, ¿no? Si uno tiene más o si tiene menos, es decir, si uno tiene pues también capacidad, pues que pueda llevarla a cabo, desarrollar, pero hemos de ver que la igualdad no es algo total y absoluto, ¿no? La igualdad de oportunidades no es tampoco la igualdad de capacidad, ¿no? Nos podemos empeñar en que todo el mundo, pues como pues eso, que estén estudiando hasta los 25 años, ¿no? Cada vez se están postergando más las cosas, pues por esta idea de que todo el mundo tiene que ser igual. Bueno, sí, está bien ser igual, pero al final es que no todos somos iguales. Y esto, pues ya digo, decir esto hoy en día un poco chirría, ¿no? No somos todos iguales, ¿no? Ya decimos sí, en qué cosas sí, pero no todos somos iguales en todas las cosas. Y es que es algo que lo tenemos ya desde pequeñitos, ¿no? Cuando pues estábamos con nuestra familia. Bueno, yo no he pasado necesidad, yo no he pasado hambre como por ejemplo la generación de mis padres, ¿no? Pero siempre que venía pues alguna comida buena a casa, ¿no? Algunos chuches, y lo teníamos que repartir entre los hermanos, ¿no? Pues siempre había esto, tú no te la quedas todo, ¿no? Y esta era la frase, que todos somos hijos de Dios, ¿no? Eso supongo que también habrá sido una frase corriente en sus países, ¿no? Que todos somos hijos de Dios, todos tenemos que comer igual, ¿no? Bien, entonces vale, perfecto, todos hemos de intentar comer igual en una familia un poco numerosa, que no haya uno que acabe con la comida de todos, siempre es una lucha. Pero, y esta frase sobre todo, todos somos hijos de Dios, esta frase es cierta. Todos somos hijos de Dios. ¿Es una frase verdadera? Es una frase que está tan metida en nuestra cultura, la habremos dicho tantas veces, pero ¿es realmente cierta según la palabra de Dios? En un sentido sí, en un sentido muy limitado sí, en el sentido pues de que todos los hombres venimos de Adán, somos hijos de Adán, ¿verdad? Como dice el libro de los Hechos en el capítulo 17, que de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, de un solo hombre, de una sola pareja, Adán y Eva. En ese sentido sí,
que podemos decir somos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque en Lucas capítulo 3, no hace falta que lo busquemos, pero ya lo leo yo. En Lucas, en capítulo 3, en el versículo 38, pues en la genealogía de Jesús, acaba diciendo en el versículo 38 que hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Entonces se le llama en la Escritura hijo de Dios a Adán por ser criatura, creación de Dios. Y entonces todos los hijos de Adán, en ese sentido, pues podemos decir, al ser hijos de Adán, somos hijos de Dios. En el sentido de ser criaturas de Dios. Y en el sentido, por lo tanto, de defender todos los hombres de todas las razas y de todas las clases sociales y de todas las naciones, todos del mismo Padre, que era hijo de Dios. En ese sentido, sí, se puede decir que lo somos. Pero es el único sentido en el que se puede decir que todos somos hijos de Dios, porque la Escritura lo que nos enseña precisamente es que no todos somos hijos de Dios. Lo que nos enseña la Escritura precisamente es eso. No todos somos hijos de Dios. El ser hijo de Dios no es algo común, no es algo universal, ¿verdad? No es algo, pues, que lo tenga todo el mundo. Si alguien tiene, si todo el mundo tiene, pues no sé, un bien, ¿no? Reloj de pulsera. Supongo que todo el mundo lo tiene, ¿no? A lo mejor menos los pequeñitos. Todo el mundo tiene el reloj de pulsera. No digo yo Rolex, ¿no? Pero todo el mundo tiene el reloj de pulsera. Entonces nadie le da importancia a tener un reloj de pulsera. Es algo común a todos. Y cuanto más común sea una cosa, menos importancia se le da. Y pasa lo mismo con ser hijo de Dios. Hemos dicho, no todos son hijos de Dios, según las Escrituras. Por lo cual, el ser hijo de Dios es algo excelente. Es algo de gran valor. Es algo incomparable en este mundo. Precisamente por eso. Porque no todos lo son. En comparación, solamente son pocos los que son verdaderamente hijos de Dios. Y todo esto, pues, es lo que vamos a ver, pues, en esta tarde, basándonos en este pasaje en Juan capítulo 1, en el versículo sobre todo 12. Dice el versículo 11, a los suyos vino, y los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces vemos, los que no recibieron a Cristo, los que no lo han recibido, ellos no pueden ser llamados hijos de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios? ¿Quiénes son los que pueden ser llamados con propiedad verdaderamente hijos de Dios? Pues aquellos que lo han recibido a Cristo, aquellos que creen en su nombre, los creyentes en el Señor Jesucristo. Ellos así que son los verdaderos hijos de Dios, y solo ellos. Por eso vamos a ver también la importancia y el valor suyo. Entonces vamos a ver acerca de esta adopción como hijos. Y veremos por qué utilizamos la palabra adopción, y normalmente se habla la palabra adopción. Entonces, el ser hecho hijo de Dios se llama adopción, es porque no, como vamos a ver, lo vamos a entender más adelante, no lo somos por naturaleza. Entonces, Dios nos adopta como, pues, una familia que adopta a alguien que no es hijo suyo, pero lo adopta y entonces pasa a ser, a todos los efectos, legalmente, sobre todo, hijo suyo. Pues pasa igual con Dios. Por naturaleza nadie es hijo de Dios. Es por creer en el Señor Jesucristo que Él nos adopta como hijo suyo.
Pero antes de ver todo esto de detalle es bueno verlo, la adopción, un poquito brevemente en relación con lo que veíamos la semana pasada. La semana pasada veíamos acerca de la justificación, ¿verdad? Nos acordamos, la justificación por la fe. Entonces, fijémonos que la justificación por la fe, decíamos que es, recibir a Cristo. Y si recibes a Cristo para justificación, lo has recibido también para santificación y también para redención. Romanos capítulo 8, ¿verdad? Perdón, 1 Corintios capítulo 1, versículo 30. Y también, pues, en el capítulo 8 de Romanos decía que a todos los que conoció de antemano, a esos llamó. Y a los que llamó, a esos justificó. Y a los que justificó, a esos glorificó. Vemos, la redención y la glorificación, vemos, están dependiendo de la justificación. Con lo cual, vemos que la adopción como hijos también está, digamos, incluida en la justificación. Cuando uno es justificado por el Señor, uno pues tiene, el Señor no solamente le ha perdonado los pecados, sino que además le ha dado el derecho de la vida eterna. Entonces, lo dice Jesús en el Evangelio: quien cree en mí ha pasado, no vendrá más a condenación. De cierto os digo que el que cree en mí tiene vida eterna y no vendrá más a condenación, ¿verdad? Sino que tiene vida eterna. Entonces, fijémonos, el haber sido justificado por la fe trae consigo el tener este derecho. El Señor le concede este derecho de la vida eterna. Somos sellados para el día de la redención por el Espíritu Santo. Bien, pues fijémonos entonces en todo esto, porque tiene su importancia, en el sentido de que aquel que es justificado por la fe, se puede decir que ya es salvo. Le queda también un camino que recorrer, ¿verdad? En esta vida, cuando uno se convierte al Señor, cuando uno cree en Él, pues uno está recién nacido y uno tiene todo el lastre de su antigua vida. Tenemos pues una multitud de pecados a nuestras cargas, que no solamente la voz de nuestra conciencia, muchas veces es que nos ha afectado nuestra manera de ser, nuestra propia vida. Entonces eso es una cosa, ¿verdad?, que el Señor va a ir tratando con nosotros a lo largo de esta vida, y esto se llama la santificación. Cuando estamos antes de creer y de confiar en el Señor Jesucristo y de ser justificados, no tenemos obras que cuenten delante de Dios. Después, pues como somos santificados, podemos llegar a hacer obras que glorifiquen al Señor, aunque ellas no vayan a ser un mérito. Pero sí que somos llamados por el Señor a hacer buenas obras, a glorificarlo. Y el Señor nos da por su Espíritu Santo la capacidad para hacerlo. Con lo cual, pues vamos a poder hacer buenas obras para el Señor y vivir como cristianos vidas buenas. Entonces, en ese sentido le queda un recorrido que hacer, como estamos diciendo, aquel que es justificado. Pero veamos que se nos dice en la Escritura que aquel que ha creído ya es, se puede decir, salvo. Efesios, en el capítulo 2, en el versículo Efesios capítulo 2, en el versículo 8, nos dice: por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, y no por obras, para que nadie se gloríe. Vemos, aquel que ha sido justificado, la Escritura dice: ya sois salvos, y si sois salvos, dice Jesucristo, no vendréis más a condenación. Entonces, es aquí, sin duda, la piedra de tropiezo de la iglesia, digamos, pues que sigue al Papa, la iglesia, pues que le llaman la católica romana, que, dices esto, pues entonces, ¿qué? ¿Somos salvos sin las obras? ¿Podemos llegar a ser salvos sin las obras? No estamos diciendo que alguien vaya a ser salvos sin obras. Somos salvos con obras, pero no somos salvos por las obras. Somos salvos con obras, pero no porque hemos de hacer obras para ser salvos. Pero tú eres justificado, entonces eres salvo, y entonces van a seguir las obras.
Porque dice después en Efesios, en el capítulo 2, versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, no se puede decir que uno va a vivir como le dé la gana, y entonces va a ser salvo. No, has sido salvo, y entonces vas a vivir como cristiano y vas a llegar a hacer buenas obras. Entonces, esto es bueno tenerlo en cuenta. No situamos esas buenas obras en la justificación. La Biblia la sitúa en la santificación de aquel que ha creído, de aquel que ha sido declarado justo, y el Señor le ha dado entonces el Espíritu Santo para que ande en una nueva vida. Entonces, bueno, es bueno tenerlo esto presente para repasar un poquito lo que veíamos la semana pasada, pero sobre todo para ver que está esto incluido, digamos, en la justificación, ¿verdad? O dependiendo, lo más que incluido está, acompaña a la justificación como todo lo demás de la salvación. Por eso la justificación es algo, la justificación por la fe es algo tan importante. Pero bueno, en todo caso, en esta tarde vamos a ver en cuanto a esta adopción de hijos, y vamos a ver, pues, sobre todo la importancia que tiene, pues, para los creyentes, la importancia para los creyentes en Cristo Jesús. Vamos a comenzar viendo primeramente lo que decíamos, la excelencia. Si fuera una baratija, eso no tiene ningún valor. Si todo el mundo, pues, se la saca de los bolsillos, pues nada. Pero veamos la excelencia de ser adoptado como hijo de Dios. Aquí dice en el versículo 2, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad. Vemos la autoridad del derecho. No es algo, pues, que lo tengamos por naturaleza. Es un estado al cual el Señor nos levanta. Estamos en el muladar en nuestra vida, y el Señor nos hace sentar a la mesa del Rey como hijos. Y eso es la adopción. Imaginémonos qué maravilla. Pasamos por la calle y pasa aquí el cortejo del Rey, y el Rey se fija en nosotros y dice: tú vas a ser mi hijo, y nos adopta como hijo suyo. Y decimos: ¿yo qué he hecho? Y nos lleva a su palacio y nos sienta, pues, en su comedor. ¡Qué maravilla! Todos los días, esto es un sueño, esto es una maravilla, ¿verdad? Eso solamente ocurre en los cuentos de hadas. Pero bueno, es que eso es lo que ocurre con la adopción como hijos. Más aún porque no es un rey humano, es el Señor Dios, es el Rey de los reyes y el Señor de los señores. Y nos adopta así, de esta manera. Es un derecho, es un privilegio que el Señor nos da. Entonces es algo excelente, porque es, ya decimos, una potestad de ser llamados hijos de Dios, considerados hijos de Dios por todos. Fijémonos que también la maravilla de ser hijo de Dios. Los hijos, pues, se parecen a los padres, siempre. Físicamente se parecen al padre, a la madre, a los dos, una mezcla de ambos. Al carácter, pues, también reciben una mezcla. No son exactamente igual que los padres, pero son como los padres. Tienen, digamos, su materia prima, su naturaleza, son los padres. Después, claro, están las influencias y lo que cada uno es. Pero están, pues, siendo como sus padres, ¿verdad? Somos como nuestros padres, ¿no? Nos podemos hasta incluso llamar como ellos, si nos han puesto su nombre, tenemos su apellido, tenemos todo el bagaje común de haber vivido, pues, tantos años con ellos. Somos como ellos. Pasa igual con el Señor, porque si Él nos adopta, entonces, como veremos, Él nos envía su Espíritu Santo. Entonces, al enviarnos el Espíritu Santo, entramos en esta transformación que es la santificación, y esto hace que nosotros cada vez seamos más como nuestro Padre Celestial. En el 2 de Pedro se nos dice en la Escritura que los creyentes, digo 2 de Pedro capítulo 1, versículo 4, por si me queréis seguir.
Me dicen que voy muy deprisa con la cita. Si alguna vez no me lo lleguéis a coger, me lo decís. No pasa nada. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Podemos leer también en el versículo 3, dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosísimas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Participantes de la naturaleza divina. Recibimos al Espíritu Santo y somos hechos partícipes de Dios. Tenemos comunión con Dios. Entonces somos transformados a la imagen de Dios. Entonces vemos qué maravilla ser como Dios. Leemos en la Escritura los atributos de Dios. Hay atributos que son incomunicables. Él es el único eterno, Él es el único omnisciente, Él es el único infinito. Pero después están los atributos comunicables: su justicia, su santidad, su bondad, su misericordia, su santidad. Y somos transformados como Él es, porque Él nos ha adoptado como hijos, nos ha dado su Espíritu Santo. La excelencia de la adopción también proviene del hecho de lo que decíamos, no es algo común. Entonces se ve esa excelencia al comparar el Hijo de Dios, el ser adoptado como Hijo de Dios, pues compararlo con los demás que no lo son, y también compararlos con nosotros antes de ser adoptados, ¿verdad? Antes de compararnos con los demás, compararnos como éramos antes, ¿no? Compararnos con nuestra propia vida de antes. Como antes de creer, antes de conocer a Cristo, antes de conocer la palabra de Dios y el Evangelio, llevábamos una vida de perdición en el mundo, como encontramos claramente en la palabra. Efesios, en el capítulo 2. Versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, al espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y aquí entonces el apóstol Pablo está insistiendo, vemos, estábamos muertos en delitos y en pecados, andábamos según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. El príncipe de la potestad del aire, es decir, el diablo, Satanás. Él nos guiaba como a todos los demás. En Juan capítulo 8, versículo 44, Jesús dice: vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo. Entonces vemos, se es hijo de Dios, pero también se es hijo del diablo. Y es lo que todos somos por naturaleza, dice, porque por naturaleza todos nosotros vivimos en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza, vemos, por naturaleza hijos de ira, como los demás. Hijos de ira. En el segundo de Pedro también, en el capítulo 2. En el versículo 14. Se nos habla de hijos de maldición. Tienen los ojos llenos de adulterio. No se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición.
Entonces vemos, eso era lo que éramos por naturaleza. Y eso es la corriente de este mundo. Y estábamos nosotros completamente en ella. Y estábamos pues como bañándonos en el río, chapoteando en ella, ¿no? Y estábamos ahí tan ricamente, siguiendo la corriente de este mundo. Ser hijo de maldición, ser hijo incluso del diablo, ser hijo de la ira. Esto es lo común. ¿Qué es lo excelente? Ser hijo de Dios. Y bien, vemos también a todo esto cómo somos hijos de Dios, cómo somos hechos hijos de Dios, volviendo aquí a nuestro texto en Juan capítulo 1. Es por la regeneración. Dice que en el versículo 13 que los hijos de Dios no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, la condición de todo el mundo es la que hemos dicho. Por nuestro propio pecado, estamos en el mundo, siguiendo la corriente de este mundo, pero vemos, somos hechos hijos de Dios cuando Él nos engendra espiritualmente, es decir, nos hace nacer de lo alto, Juan capítulo 3, nos hace nacer de nuevo, nos regenera, y entonces nosotros recibimos a Cristo y de esa manera somos adoptados como hijos suyos. Entonces vemos, esto es también la gran maravilla de haber podido pues recibir la gracia del Señor, del Espíritu Santo en nuestra vida, obrando en nuestro corazón de esa manera, desde dentro, ¿verdad? Desde dentro. Porque se pueden hacer muchos cambios, digamos, en nuestra vida, ¿verdad? Muchos cambios, digamos, por la corteza, por afuera. Se pueden hacer muchos cambios, se puede intentar hacerlos. Ajustar los horarios, dejar de fumar, no comer tanto, no decirse pues palabras malas, hacer pues una vida más honesta, más religiosa, digamos, y todo esto, pues bueno, como dice Pablo en Colosenses, tiene una cierta reputación de sabiduría. Eso está bien si lo puedes hacer, pero eso nada puede hacer. Eso no puede hacer que uno nazca verdaderamente para la vida, que uno nazca verdaderamente espiritualmente, porque eso no es un cambio desde adentro, eso no es un cambio del corazón. El cambio del corazón solamente lo puede dar el Señor por su Espíritu Santo. De manera que toca nuestro corazón para que nuestro corazón tenga vida y empiece a latir, y empiece pues a hacer cosas, ¿no? Creer y andar en los caminos del Señor. Bien, pues fijémonos en todo esto, la excelencia de la adopción. Por supuesto, ahora vamos a ver, lo dicho, no todos, sino solamente los creyentes, solamente aquellos que tienen fe, solamente aquellos que reciben a Jesucristo, los que creen en su nombre. O como dice también en Gálatas, en el capítulo 3, en el versículo 26. Gálatas 3, 26. Nos dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Es por la fe en Cristo Jesús que somos hechos hijos de Dios. La fe, que es mirar a Cristo, es mirar a Cristo en nuestra necesidad y mirar a Cristo en nuestra angustia, es mirar a Cristo y confiarnos a Cristo, es confiar a Cristo. Y esto pues muchas veces se ha dicho con esta palabra, refugiarse en Cristo. Somos todos hijos de la ira, pero nos refugiamos en Cristo como a nuestro refugio en la aflicción, en el tiempo de la calamidad, en la tormenta, para que nos libre de la ira. 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 10, Jesucristo quien nos libra de la ira venidera, nos refugiamos en Cristo. Él es quien nos libra de la ira venidera. ¿Quién es el que es adoptado? El que se ha refugiado en Cristo. Nos hemos refugiado en Cristo.
Y esta es la cuestión. Nos hemos refugiado en Él, sabiendo que nada de lo que nosotros hagamos puede cambiar nuestra condición. Nada de lo que nosotros hagamos puede hacer que seamos hijos de Dios. Nos hemos refugiado en Cristo por nuestros pecados, pidiendo el perdón de nuestros pecados. Este es el Hijo de Dios. Los hijos de Dios son los que llevan la imagen del Padre. Decíamos aquí, los hijos se parecen a los padres, ¿verdad? En el mundo natural es así, en el mundo espiritual igual. Los hijos de Dios se parecen por la gracia de Dios cada vez más a Él. Efesios capítulo 4, versículo 17 al 21. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis más como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Pero dice, vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados, conforme a la verdad que está en Cristo Jesús. Antes pues llevamos toda esa vida, pero ahora los que son hijos de Dios no andan en esa manera, no andan según sus propios deseos, no andan según sus propias concupiscencias, no son pues como los demás y como era antes. Y por eso dice que en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Vestíos del nuevo hombre, renovaos en él. Y de esta manera pues tenemos que llegar a ser cada vez más como Jesucristo. Capítulo 4, versículo 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, dice, a la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo. Crecemos en esta santificación, crecemos espiritualmente, hasta ser cada vez más como Cristo. Llevamos entonces la imagen de Cristo. Y Cristo es la luz del mundo. Y Cristo nos dice a nosotros, vosotros sois la luz del mundo. Vosotros resplandecéis en el mundo como luminares en el mundo, nos dice el apóstol Pedro. Por eso, por lo tanto, vemos quién es hijo de Dios, el que lleva una vida conforme a Dios, que refleja a Dios, que no lleva la vida antigua que antes llevaba. Y esto es importante. ¿Cómo puede ser que alguien que se diga cristiano pues esté viviendo en pecado? ¿Cómo puede ser que alguien que se diga cristiano lleve exactamente la misma vida que la gente del mundo? Por muchas veces que vaya a la iglesia y vaya al culto. Eso no puede ser. No puede ser. En 1 de Juan nos lo dice. Que no puede ser si decimos que tenemos comunión con Dios y andamos en tinieblas. Mentimos, no practicamos la verdad. Dios es luz. Entonces hemos de vivir como hijos de luz. ¿Verdad? Entonces ese es el Hijo de Dios. El que anda como Dios manda en su santa palabra y que refleja cada vez más al Señor en su vida, en su carácter, en sus obras, en sus palabras. Y todos somos imperfectos y todos somos miserablemente débiles, y yo el primero, pero se tiene que ver, algo se tiene que ver. Si no hay ningún cambio, si no hay ningún deseo, si no hay ningún avance, si no hay ningún crecimiento, lo siento, no se es hijo de Dios, porque el Señor nos ha dado su Espíritu Santo, nos ha dado a Cristo, nos ha dado una vida nueva. Los hijos de Dios son aquellos que son transformados cada vez más a la imagen de Dios. ¿Quiénes son después los hijos de Dios? Aquellos que aman a Dios. Hombre, los hijos aman a los padres
está en la naturaleza del hombre, ¿verdad? Está claro que el pecado es espantoso y puede hacer pervertir el corazón de los padres contra los hijos y de los hijos contra los padres, hasta el punto de que al final el hijo se rebele contra el padre y no lo soporta, incluso lo aborrezca. Y eso es por el pecado. Pero los niños, cuando son pequeñitos, por naturaleza no son así. Ellos pues quieren a los padres y le dan besitos y son los niños más felices del mundo, ¿verdad? Y aman a los padres y obedecen a los padres. Bueno, también eso no es una cosa siempre de una ley matemática, 2 más 2, 4, pero sí, tienen ese respeto por los padres. Eso es estar en la naturaleza del hombre, que se puede pervertir completamente por el pecado, de acuerdo, pero es así. Pues ¿quién es aquel que es hijo de Dios? Igual, el que ama a Dios. Por supuesto, es el que ha recibido el amor de Dios. Primera de Juan capítulo 4 nos dice, no que nosotros hayamos amado a Dios primero, Él nos ha amado a nosotros primero. Pero después, si hemos recibido ese amor, Segunda de Corintios nos dice, ese amor, capítulo 5, nos constriñe. El amor de Dios está en nuestro corazón y nos está apretando cada vez más nuestro corazón para vivir como Él. A vivir de manera que agrada al Padre. Los niños pues saben que limpiar los sábados por la mañana les gusta terriblemente a los padres, especialmente a la mamá. Pues lo hacen y ayudan a la mamá en casa y están contentos, ¿verdad? Igual también con el Padre. Sabemos en su santa palabra los mandamientos, aquello que a Él le gusta, ser misericordioso, ser bondadoso, ser generoso, ser pues como Él es. Pues entonces nos aplicamos a lo que Él es, a lo que Él quiere, a cumplir su palabra, a obedecerlo, a hacer entonces buenas obras. ¿Qué son las buenas obras? Aquellas que son las de obediencia, sí, pero la obediencia no aquella de decir, bueno, porque si no te pego, es la que viene del amor. Esas son las buenas obras. En Gálatas nos lo dicen, en el capítulo 5, en el versículo 6, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Pues las obras, la obediencia. Pues, ¿qué es lo que lo hace mover? El amor a Dios. Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu mente, de todas tus fuerzas, y al prójimo como tú mismo, dice Jesús, y en esto se resume toda la ley. Si tú amas a Dios con todo tu corazón y al prójimo como tú mismo, guardarás todos los mandamientos de Dios, y serás movido por el amor. Entonces eso te va a llevar a guardar todos los mandamientos de Dios, para con Él y para con el prójimo también. Entonces, ¿quiénes son los hijos de Dios? Pues los que lo aman y viven, por lo tanto, conforme a sus mandamientos. Entonces, por supuesto, como hijos tenemos que vivir. El ser hecho hijo de Dios, esta potestad le da a uno un tremendo derecho, pero es también, por lo tanto, conlleva también sus responsabilidades y sus derechos. Somos hijos de nuestros padres y tenemos el deber de amarlos y respetarlos, y tenemos el deber de cuidarlos en la vejez. Tenemos toda una serie de derechos por el hecho de ser hijos de nuestros padres. Igual con el Señor tenemos una serie de obligaciones, se puede decir, sí, y derechos por el hecho de que somos hijos de Dios. Y permitidme decirlo esto: es un deber que no nos preocupemos por nuestra vida. Si eres hijo de Dios, no puedes preocuparte por tu vida. Si eres hijo de Dios, no puedes estar ansioso diciendo, ¡ay, qué comeré! ¡Ay, qué vestiré! ¡Ay, cómo llegaré al final de mes! ¡Ay, cómo haré para que mis hijos vayan a la universidad! ¡Ay, cómo haré para esto y lo otro! No puedes. Mejor dicho, no debes hacerlo. Poder, bueno, poder pues, se puede, siempre se puede desconfiar y siempre se puede pues deshonrar al Señor, pero esto es una cosa que no tenemos que hacer.
no tenemos que hacer nunca. En el Mateo capítulo 6 está el Sermón del Monte, y ahí nos habla de la gran peligro que es el estarnos preocupando siempre de todas estas cosas, ¿no? Que es lo más común, eso sí que es común. Preocuparnos, ¿qué va a ser de mi vida? Pues fijémonos, dice, no os afanéis por vuestra vida. Capítulo 6, versículo 25. ¿Qué habéis de comer o qué habéis de beber? Fijémonos, es un mandamiento, no os afanéis. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros. Vuestro Padre Celestial las alimenta. Vemos, vuestro Padre Celestial las alimenta. Alimenta las aves. Y dice, ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? Sois vosotros el Hijo de Dios, sois vosotros Hijo de Dios. Sois el Hijo del Rey del Universo. Él es bueno y bondadoso con todas las criaturas. Vemos los cuervecillos que claman, le da el alimento. Y vosotros que sois Hijo de Dios, Él os va a dejar sin alimento. Eso es tratar a Dios ¿de qué? Por lo tanto, si nosotros estamos angustiados, ¿qué va a ser de mí? Entonces es que estamos deshonrando a nuestro Padre, estamos desobedeciendo. No debemos nunca deshonrar así a nuestro Padre, porque eso nos va a fastidiar nuestra fe. Eso va a hacer que, en vez de estar centrados a lo verdadero, a lo que verdaderamente cuenta, que es el reino de Dios y su justicia, estemos, con que viviré. No, si el Señor te lo va a dar cada día, ya lo verás. Entonces dice, no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Amén. Somos hijos de Dios, pues tenemos que, por supuesto, honrar a nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Honra a tu padre y a tu madre y serás de larga vida en esta tierra, nos dice la Escritura. Pues igual con el Señor, si somos hijos de Dios, hemos de honrarlo y hemos de temerlo, en el sentido de reverenciarlo. Hemos de buscar hacer todo lo que a Él le agrada y respetarlo. Qué cosa más fea que los hijos le falten el respeto a los padres. Qué cosa más horrible el que un hijo por sus palabras o por su vida le falte el respeto al Padre Celestial. En Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 17, dice el apóstol Pedro, si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga, según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, en temor, en respeto, como hijo de Dios, por Él. Y después, por supuesto, es la libertad también que tenemos, también el deber, la libertad, el privilegio de presentarnos siempre ante nuestro Padre. Leemos, por ejemplo, en la Biblia, en el libro de Esther, ¿no?, que alguien si osaba presentarse delante del rey sin haber sido llamado, acababan con él, a no ser que él tuviera misericordia y le permitiera seguir viviendo. Pero eso no es así con el Señor, es el Rey de los Reyes, el Señor de los Señores, y tenemos el acceso para orar y para pedir a nuestro Padre Celestial siempre. Hemos de no tener ningún miedo para orarle a Él en todas nuestras necesidades materiales, espirituales, hacerlo siempre, no lo vamos a importunar, no lo vamos a contrariar. Cuanto más lo hagamos, Él estará también más contento de escuchar nuestra voz. Romanos capítulo 8, versículo 15, no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. Vemos, aquí está hablando del Espíritu Santo como el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. Abba Padre, que es la palabra para familiarmente para llamar al Padre como papá, ¿verdad? Abba Padre. El mismo Espíritu da testimonio de nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, dice, también herederos
herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Los padres amasan en esta vida para dejarle una herencia a los hijos, ¿verdad? Más o menos lo que puedan haber recogido durante esta vida es lo que le van a dejar. Pues el Señor nos dice que somos herederos de Dios. Y esto pues es heredar la vida eterna, por supuesto, heredar la salvación, pero es más, dice el texto de la bienaventuranza, heredarán la tierra, heredarán pues todo lo que es de Dios, el universo, el reino, heredarán el reino, venid aquí y heredad pues el reino preparado desde antes de la fundación del mundo, Mateo 25. Todo lo que es de Dios, todo lo que vemos en el mundo, todo el universo, todas las naciones, todo es de los hijos de Dios. Y uno dice, oh, pero eso es de otros, son de los reyes de este mundo, son de los que viven sin contar con Dios para nada. Vale, sí, de acuerdo que ahora ellos lo tienen, pero ellos lo están guardando para ti. Ellos están guardando, ellos están disfrutando de este mundo, sí, pero no les pertenece. Todo es de los hijos de Dios. Todo es de los hijos de Dios. Y cuando venga Jesucristo, seremos manifestados con Él en gloria. Amén. Nos dice la palabra. Entonces vemos, hemos de mirar a eso. Si somos hijos de Dios, hemos de estar mirando también a esta venida del Señor Jesucristo, ¿verdad? Primera de Juan. Capítulo 3, versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, Jesucristo, entonces seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal y como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. La esperanza, por lo tanto, de, como hijo de Dios, recibir en herencia todo lo que es de Dios, dice Romanos una vez más, herederos de Dios, coherederos con Cristo. ¡Qué maravilla! Entonces, fijémonos en todas estas cosas, en toda esta excelencia de ser hecho hijo de Dios, de ser adoptado como hijo de Dios. No es algo que lo tengamos de naturaleza, no es algo que es como la nacionalidad, no es algo pues que la tengamos pues por nacimiento, sino que es por adopción. Y hay estas señales, todo lo que hemos estado viendo son las señales del que es hijo de Dios. Y hemos de ser sinceros, examinémonos a nosotros mismos para ver si estamos en la fe, nos dice en 2 de Corintios. Hemos de examinarnos a nosotros mismos para ver sobre todo si nos hemos refugiado en Cristo, si lo hemos recibido pues por la fe, si hemos recibido pues la gracia entonces de la justificación, y entonces se ven en nosotros estas señales de su gracia, somos transformados, santificados y cada vez más como Dios. Entonces fijémonos en estas cosas, a ver, seamos hijos, y tal vez lo estamos pasando mal en esta vida. El Señor tal vez pues nos quiera probar de esta manera, o el Señor no puede que nos esté disciplinando, porque ¿qué padre es aquel que no disciplina a su hijo? En Hebreos, en el capítulo 12 nos lo dice. Hemos entonces de soportar la disciplina, hemos de soportar los yugos, hemos de soportar las cargas. No hemos de decir, no, mira, yo esto no lo quiero, como me has dado esto, yo ahora no quiero creer en ti, no me sale a cuenta el creer, o no gano nada. Claro que ganas, pero el Señor te está limpiando también de esta manera, el Señor te está disciplinando, te está corrigiendo. Ninguna disciplina le gusta a los niños, ni a nadie, recibirla del Señor, pero después hay fruto apacible en todos aquellos que han sido por ella ejercitados. Nos dice la palabra de Dios. Y tu parte, nuestra parte, es someternos a las disciplinas que el Señor nos envía.
Y por supuesto, si somos hijos de Dios, entonces no vivamos como huérfanos, porque el Señor no nos dejará. He aquí, no te dejaré ni te abandonaré. He aquí, el Señor es mi ayudador, y es mi ayudador, dice, pues sobre todo porque es mi Padre. Entonces hemos de tener esto bien presente y decir, sí, amén, eres mi Padre y nunca me dejarás. Amén. 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 Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, alabamos la maravilla, Señor, de tu palabra y la maravilla de que seamos hechos hijos tuyos por la fe en tu Hijo Jesucristo. Que esta gracia, Señor, de la justificación, Señor, y de la adopción sean la de todos los que estamos ahora aquí, Señor. Y también, Padre, te rogamos que sea la de todas nuestras familias. Y pedimos al Señor que tú salves también a todos los nuestros que todavía pues, no son de tu familia. Te alabamos y te bendecimos y queremos vivir de manera agradable a ti, honrándote, Señor, y bendiciendo tu santo y tu bendito nombre, para siempre. Te alabamos y te bendecimos en el nombre